En esta práctica se va a solucionar un problema de estática con 3 vectores en el espacio. Se abre el archivo de planos en el primer cuadrante y el problema dice lo siguiente: un disco de diámetro de 100 unidades con peso de 200 Newton se encuentra sostenido por 3 cables de igual longitud que se unen a una altura de 150 unidades sobre el disco. Se crea un layer del disco de color 41, se coloca como activo, se traza el disco en el plano horizontal, .50 de radio, está trazado el disco. Ahora se traza una línea vertical desde el centro punto XY del centro, una altura de 150, y se trazan los 3 cables que si van al borde del disco todos quedarán de la misma longitud, entonces no importa a qué punto del disco estén. Línea desde este punto a cualquier punto del disco, se toma este punto, el otro cable inicia en la misma parte a cualquier punto del disco, y el tercer cable inicia en el mismo punto a otro punto cualquiera del disco. Se va a trabajar en el plano frontal para mayor facilidad, por lo tanto se pasa el UCS a ese plano. UCS, en cualquier punto se traza un vector de la longitud del peso del disco. Se fijan que quede ortogonal de una longitud de 200. Este es el vector que nos representa el peso del disco, que son 200 Newton. Ahora se copian 2 de los cables en los extremos de ese vector. Pues puede ser este cable, desde este punto se copia aquí en este extremo, el otro cable, puede ser este, desde este extremo, en este punto. Esas son las direcciones de 2 de los vectores. Falta el tercer vector. Para esto se coloca el UCS con el Z en la dirección del vector. UCS ZA con esta dirección. Se toma la vista plana, por lo tanto ese vector se verá como un punto. Ahí ese vector se está viendo como un punto. Ese vector se encuentra en la intersección de estas 2 direcciones. Se va a trazar de otro color para una mayor facilidad. Verde, línea, aparente intersección de esta con esta, y aparente intersección invertido de esta con esta. Aquí ya ha quedado trazado ese nuevo vector que está como un punto, se puede visualizar girando un poco, y ese es el vector que interesa. Se toma nuevamente la vista sureste, ese es el vector. Con trim se cortan los otros 2 vectores, entonces se utiliza este y se corta los extremos que sobran, que es este y este. Ahí están los 3 vectores de interés. Ahora hay que acotarlos. Se pasa el UCS de tal manera que quede el vector sobre el plano XY. UCS
Para el primer vector el origen se coloca aquí y se garantiza que caso el vector si se coloca X en esta dirección, se acota y la cota de ese vector es 80.32. Ahora se acota el segundo vector, se puede hacer con otro color para facilidad, se pasa el UCS nuevamente al universal y se vuelve a trasladar sobre uno de los vectores, sobre el segundo vector, UCS en este punto con esta dirección, el eje X, se acota el segundo vector, aquí ha quedado colocada la cota del segundo vector, ese vector mide 80.27 newton. Falta acotar el tercer vector, UCS nuevamente al universal, UCS al tercer vector, se acota de otro color, cian, y el tercer vector su longitud es de 50.22 newton. En esta forma han quedado hallados los tres vectores que sostienen ese disco. Se salva el archivo y se termina la práctica. 26